hablar de las profundidades de la acidosis tubular distal puede no ser fácil. Y vamos a hablar, pues también, como a Joaquín le dije que dijera que me gusta mucho la historia, pero no lo ha contado, pues vamos a ver un poco cómo se han ido descubriendo todos los hechos asociados con la acidosis tubular. Los primeros médicos estuvieron siglos y siglos y siglos intentando ver la orina. Fijaros lo que acabamos de oír ahora de los estudios genéticos, pero estuvieron siglos y siglos intentando descubrir qué nos decía la orina, que son las uroscopias, ¿no? Luego, por ejemplo, el primer caso de acidosis tubular, pues la nefrocalcinosis, no se encontró con una ecografía ni con una radiografía, digamos, simple, en este caso era niño, con el niño vivo, sino que cogieron los riñones del cadáver y los llevaron a rayos, y entonces fue cuando se vio la nefrocalcinosis. Es decir, es como varían tanto las cosas, ¿no? Pasa el tiempo y entonces a esta enfermedad pues tiene un nombre que a mí me encanta, que es el de nefrocalcinosis infantum, que es la nefrocalcinosis de los lactantes, que era el nombre que tuvo la acidosis tubular renal. Luego pues llegan, participan de forma importante mis maestros donde yo me formé en Bilbao, que es el doctor Rodríguez Soriano, pues que fue una autoridad mundial en el tema de la nefrología infantil. Y al final pues vamos a llegar a la bomba de hidrógeno, el hidrógeno ATPasa, que es una de las causantes de que exista la acidosis tubular renal distal. Bueno, pues los primeros casos, a veces pasa que las enfermedades se describen cuando los primeros casos son muy intensos, es decir, son muy graves. Y eso es lo que pasó cuando se describieron los primeros casos en 1936 por parte de Bandler. Entonces ven cómo al menos yo creo que eran 3 o 4 niños. Uno de ellos tenía una deshidratación persistente en ausencia de vómitos y diarrea excesiva en presencia de una adecuada ingesta. Entonces, la única causa de deshidratación, si no tienes vómitos, no tienes diarrea, pues tenía que ser por poliuria, que era lo que tenían estos al menos el caso este. Había una hiperpnea persistente y ya en la primera descripción vieron que el cloro estaba elevado y que existía una acidosis metabólica. Y luego el depósito de sales de calcio dentro y adyacente a algunos túbulos renales. Fijaros cómo estamos hablando del año 36, donde un paciente con acidosis no se podía controlar y el paciente fallece. Aparte que debía tener una mutación, pues por supuesto, muy grave, ¿no? El bebé murió el día 76 después del ingreso, pero fijémonos cómo una acidosis tubular renal se puede sospechar muy bien por la acidosis metabólica hiperclorémica. Con lo cual, con todo lo que hemos dicho, pues ya sabemos que en la acidosis tubular renal distal existe poliuria, existe acidosis metabólica hiperclorémica, existe nefrocalcinosis y existe una enfermedad que es potencialmente grave. Bueno, esto dedica un poco a la gente joven. Ellos saben perfectamente que existe la electroneutralidad en nuestro plasma y cómo las proteínas equivalen al potasio, calcio y magnesio, con lo cual nos quedamos que el sodio equivale a la suma de bicarbonato más cloro más lo que se llama anión GAP. Otra de las cosas que le dije a Joaquín es que dijera que odio los anglicismos, entonces he tenido que poner aquí el GAP, pero a mí me gusta decir anión restante, que porras. Bueno, entonces el sodio más el cloro más bicarbonato es el anión restante, que es el que nos orienta sobre las acidosis, aunque en realidad lo mismo ocurre con hipercloremia o normocloremia. Y esto es lo que ocurriría en una acidosis tubular renal. Como no hay ningún anión que sobra, no es una intoxicación por salicilatos o no es una cetoacidosis diabética, pues entonces el hueco que deja el bicarbonato pues tiene que ocuparlo el cloro. Pues es una acidosis hiperclorémica que rellena el hueco que ha dejado el bicarbonato. Esto es dicho muy fácilmente, luego hay mecanismos moleculares que explican por qué existe la hipercloremia en la acidosis tubular renal. Bueno, pues vamos a 4 años más tarde, y 4 años más tarde, en 1940, el célebre doctor Albright, que fue el gran genio del metabolismo fosfocálcico, pues describe o estudia a una niña que ya tenía 13 años, es decir, que no era un lactante que había fallecido por una acidosis, sino que había supervivido al menos 13 años, ¿no? Y entonces, cuando se le hace una prueba con cloruro amónico, que por cierto fue la primera prueba que se utilizó para diagnosticar las acidosis tubulares, pues el pH urinario no bajaba, claro.
había una descalcificación extrema y había una hipercalciuria porque, obviamente, y eso lo saben ustedes, el ácido tiene que tamponarse en algún sitio y parcialmente se tampona en el hueso, y por eso es la hipercalciuria. Por lo tanto, con la niña esta del doctor Albright, pues añadimos más cosas. La clínica es variable, que hay casos muy graves, casos menos graves, que había retraso de talla, el término Dwarfism, pues significa el retraso de talla, no se acidifica la orina, que es fundamental para el diagnóstico, existe una enfermedad metabólica ósea y existe una hipercalciuria. Bueno, pues vamos al citrato. El citrato es ese parámetro que yo insisto siempre en la gente joven que lo pidan, y porque el citrato es un marcador de acidosis y que va a estar alterado no solo en alguna litiasis, no solo en la acidosis tubular renal, sino, por ejemplo, en la enfermedad renal crónica. Pero bueno, eso ya sería otro tema pues que habría que hablar en otro momento, ¿no? El caso es que se conoce la existencia del citrato, pues como ven ahí, desde finales del siglo XVIII, y a mediados del siglo XIX ya se sabía que el citrato era un magnífico inhibidor de la cristalización. Es decir, de tal modo que en presencia de citrato no se formaban precipitados de calcio con otros iones. Y además, cuando se formaban algunos de los precipitados y añadías más citrato, desaparecían los cristalitos, digamos. Bueno, pues también se sabe que el citrato no reabsorbido se une al calcio en la orina tubular y forma una sal soluble, que es el citrato de calcio, y que se va a unir a los cristales para hacer una película, digamos, para impedir que se agreguen los cristales. Bueno, pues todo esto viene a cuento de que en la acidosis tubular renal es fundamental medir el citrato porque existe una hipocitraturia. Eso como ya les he dicho antes, porque el citrato es un marcador de acidosis metabólica. Bueno, pues esto es lo que les quería comentar del citrato. El citrato puede ser un poco complejo de comprender, pero lo que sí es verdad es que hay que quedarse con la idea que figura en la parte de arriba a la izquierda, que en los casos de acidosis se reclama el citrato. ¿Por qué hay hipocitraturia? Porque el cuerpo se lo queda. ¿Y por qué se lo queda? Pues se lo queda porque van a ocurrir una serie de fenómenos que van a acabar en bicarbonato. Entonces, en situación en la que no existe ningún problema, pues el citrato se reabsorbe gracias a un cotransportador sodio dicarboxilato y se convierte en oxalacetato y acetilcoenzima A. ¿Bien? Pero cuando hay acidosis, ¿qué pasa con el citrato? Pues lo que pasa con el citrato es que entra en la mitocondria y entra en el ciclo de Krebs. Eso lo tenemos un poco lejanos todos, me imagino, pero el célebre ciclo de Krebs que estudiábamos en la carrera, pues nos tenemos que acordar que por cada vuelta en el ciclo, pues se consumen 3 hidrogeniones que equivale a ganar bicarbonato, se consumen hidrogeniones. Pero es que además vamos a ver cómo se produce CO2. Y entonces, si ven dentro de la célula, además ahí está la anhidrasa carbónica que se ha nombrado antes, este CO2 que se produce más agua de ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia en hidrógeno, que va a estar dando vueltas, y en bicarbonato que se recupera. Por eso la hipocitraturia equivale a acidosis metabólica. Y por eso es que siempre que tenemos un paciente donde exista hipocitraturia, hay que descartar acidosis metabólica, aunque no siempre es así. De ahí viene la complejidad de la hipocitraturia, pero que es un marcador muy útil en algunos casos en nefrología. Bueno, ya avanzamos un poco. Este libro que ven aquí es el libro con el que estudié yo, el Royer célebre, que era el libro de autores franceses, y entonces ellos vieron cómo cuando usaban bicarbonato sódico, simplemente ahora ya usamos el citrato, pero con bicarbonato sódico, pues mejoraba la talla. Es decir, que estos niños, el retraso de talla era dependiente de la acidosis, es decir, en nuestro organismo necesitamos una homeostasis perfecta, es decir, si existe alcalosis hay retraso de talla, síndrome de Bartter, si existe acidosis hay retraso de talla, acidosis tubular. Es decir, que necesitamos que nuestro organismo, lo saben perfectamente, regule el pH perfectamente. Y también esto, porque claro, tengo que hacer homenaje a mis maestros. Yo me formé en Bilbao con este grupo que fue uno de los grupos más punteros de nefrología infantil en el mundo, y ellos dijeron
o encontraron una correlación negativa. Fíjense qué sencillita, una correlación negativa entre bicarbonatemia y calciuria. Fíjense, cuando el paciente estaba bien tratado, la calciuria era normal. Pues ya tenemos una forma de saber si un paciente está bien controlado, que es si normaliza la calciuria, quiere decir que estoy haciendo el tratamiento bien. Si no normalizo la calciuria, quiere decir que no he corregido la acidosis correctamente, sin necesidad de hacer pues, gasometrías, que ya saben que para que la gasometría sea exacta tiene que ser arterial, etcétera, etcétera. Y entonces, pues simplemente con la calciuria y con la citraturia controlas si es correcto el tratamiento que se está poniendo o no. Bueno, pues tenemos más cosas. Das tratamiento alcalinizante, mejora la talla, mejora la enfermedad metabólica ósea y la hipercalciuria se corrige. Y una de las cosas que ha aparecido en los últimos tiempos y que está produciendo mucha controversia es por qué muchos pacientes con acidosis tubular renal distal tienen enfermedad renal crónica. Entonces, se ha dicho o se está diciendo si es obviamente por estar mal controlados. Pero yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro porque yo recuerdo un paciente mío que lo controlaba perfectamente y que además no cabía por esa puerta, es decir, que alcanzó una talla muy buena y cómo ya está con insuficiencia renal, con filtrados no muy bajos, pero ya tiene 70 o 80 filtrados. Entonces, uno de los misterios que tenemos en el tema de las tubulopatías es por qué muchas tubulopatías acaban con insuficiencia renal. La enfermedad está en el túbulo porque el glomérulo se estropea. Y entonces, pues por ejemplo, la enfermedad de Eden, el síndrome de Bartter, la hipomanesemia con hipercalciuria y nefrocarcinosis, muchas enfermedades del túbulo acaba al final dañándose el glomérulo. Y en la acidosis tubular pasa eso. Fíjense, por ejemplo, en niños, pues el 65% en estadio 1 y en cambio en adultos solo el 17% y la mayoría en estadio 2. Es decir, que no sabemos si la insuficiencia renal crónica es por la propia enfermedad o por estar mal controlados. Bueno, vamos con la fisiopatología, que puede ser compleja viendo el esquema pero es muy sencillito. Si yo no secreto acidosis, que eso es lo que ocurre en la acidosis tubular renal, un defecto de secreción de hidrogeniones, tenemos acidosis que da retraso de talla. La acidosis hemos dicho que se asocia con hipocitraturia, porque es un marcador de acidosis, más que se saca calcio del hueso porque se tamponan los hidrogeniones en el hueso, tenemos hipercalciuria. Hipercalciuria más hipocitraturia se favorece la nefrocalcinosis. Además, existe la acidosis inhibe la resorción de cloro y sodio en el túbulo renal y entonces va a haber una pérdida salina. La pérdida salina va a producir una contracción de volumen, se estimula la aldosterona, pero tenemos que darnos cuenta de qué ocurre en el túbulo colector. En el túbulo colector hemos visto que el sodio se intercambia por potasio o por hidrógeno, ¿no? Sodio, potasio por hidrógeno. Pero si no me puedo intercambiar por hidrógeno porque estoy enfermo de una acidosis tubular, me puedo intercambiar solo por potasio, lo cual quiere decir que a la larga esa pérdida de potasio va a producir un déficit de potasio y de hecho algunas ATRs empiezan con parálisis. Bueno, pues una de las cosas que no debemos olvidarnos es que el déficit de potasio no solo tiene síntomas, digamos, externos, sino que además es muy tóxico para el riñón. Es decir, existen muchos trastornos tubulares secundarios al déficit de potasio. Entonces, la hipopotasemia o el déficit de potasio va a empeorar el defecto de concentración, más la nefrocalcinosis, más la pérdida salina. Y esa es la poliuria que tenía el primer paciente ese que dijimos que había cuando se describió en 1936. Bueno, de las pruebas de acidificación se ha hablado antes, por lo tanto, decir solo y recordar para mantener ideas que yo puedo acidificar la orina o bien produciendo una acidosis iatrogénica, es decir, dando cloruro amónico, ClNH4, 4 hidrogeniones por molécula, o haciendo que la luz tubular sea negativa. Bueno, eso ya se ha dicho antes, y entonces recordar cómo la prueba del cloruro amónico, pues también los valores de normalidad en niños los hizo mi maestro, el doctor Soriano, cuando estaba en Nueva York, y fíjense cómo él consiguió, no sé cómo, porque el cloruro amónico ya se ha dicho hoy que se tolera muy mal,
pero muy mal, da unos dolores de estómago increíbles. Yo no sé cómo consiguió, eran niños del Bronx y seguramente pues les pagó, yo qué sé. Bueno, el caso es que se consiguió hacer pruebas de acidificación con cloruro amónico y entonces ven cómo a medida que bajaba la bicarbonatemia se elevaba el amonio en la orina, porque los hidrogeniones se unen al fosfato para dar acidez titulable o al amoníaco para dar amonio. Y como hemos dicho antes, la acidificación renal es dependiente de aniones y ya se ha dicho que puede ser por el cloro. Y una de las cosas que quería decir aquí pues es un homenaje a mis compañeros de la cátedra de aquí de la Facultad de Medicina de Valencia, el doctor Brines, Roberto Hernández, el doctor Colomer, que era el catedrático, creo. Pues yo cuando empezaba en esto, yo decía, pero ¿y cómo se puede hacer una prueba de acidificación con cloruro cálcico? Y yo decía, pero con cloruro cálcico, ¿pero cómo se acidifica con cloruro cálcico? Hasta que ya supe que se puede acidificar con cloro, es decir, haciendo que la luz sea muy negativa a expensas de cloro. En ese caso es la prueba de la furosemida, de la que hemos hablado antes, lo que se mide es el pH, y luego está la prueba también de la PC2, que ya se ha mencionado, donde la luz negativa se consigue no con cloro, sino con bicarbonato. Durante mucho tiempo esa prueba pues la llamábamos el test de Halperin, porque el doctor Halperin, que trabajaba en Toronto, pues era el que pues, puso digamos, en marcha la prueba esta. Recordar qué ocurre con la prueba de acidificación con furosemida, pues lo que tenemos que darnos cuenta que la furosemida inhibe en la rama ascendente de la sal de Henle el cotransportador sodio, potasio, 2 cloros. ¿Y entonces qué pasa? Pues lo que pasa es que llega mucho sodio, potasio y cloro a la luz del túbulo colector. En el túbulo colector hay un canal de sodio, ¿no? El ENaC, pero no hay canal de cloro. Entonces entra el sodio, pero el cloro se queda fuera. Y al quedarse fuera, es decir, al costar más reabsorberse, entonces la luz queda negativa a expensas de cloro y eso estimula la secreción de hidrógeno. Lo que ocurre es que da la impresión que ese estímulo no es suficiente, como dije antes, y entonces digamos que la prueba 100% número 1 es la del cloruro amónico. Lo que pasa es que yo insisto en que se tolera muy mal. Y luego, pues yo creo mucho en la prueba de la PC2, aunque ahora voy a decir, porque todo hay que decirlo, algunos casos en los que falla. Y la prueba de la furosemida, pues se mejora la sensibilidad pues, asociando la fluidocortisona para intentar mejorar el intercambio sodio por potasio y por hidrógeno. Bueno, ¿qué es la enfermedad? Pues los que ya tenemos unos cuantos años, pues hemos tenido la suerte de poder saber qué es la enfermedad. Porque decía, ácido tubular, cuando yo empezaba, ácido tubular, que no se elimina hidrógeno, pues no sabía por qué. Entonces, ya, gracias a la biología molecular, pues hemos sabido que la enorme complejidad que tiene el organismo con la hidrógeno ATPasa vacuolar, que está formada por este porrón de subunidades. Entonces, cualquier mutación en cualquiera de esas subunidades puede dar una acidosis tubular renal. Fijaros la complejidad de eso. Y luego existe, hay que tener en cuenta que existe un fenómeno que es muy curioso, que es la recuperación o la regeneración de nuevo bicarbonato, puesto que el CO2 peritubular pasa a la célula. Como hay anhidrosa carbónica aquí dentro, no fuera, pero dentro sí, pues se forma ácido carbónico que se disocia en hidrógeno y bicarbonato. ¿Cómo sale ese bicarbonato? Pues sale el bicarbonato por el intercambiador cloro-bicarbonato, donde vemos que sale bicarbonato y entra cloro. Ahora ya sabemos por qué hay hipercloremia en la acidosis tubular, porque si esto falla, el cloro se queda en sangre y entonces no existe el intercambio. ¿Vale? Bueno, pues aunque lo he dicho un poquito rápido, el año 99 se describe las primeras mutaciones en la subunidad B1 del hidrógeno ATPasa, que es una variante autosómica recesiva que cursa con sordera. Y un poquito antes, en el año 98, se describe mutaciones en el intercambiador cloro-bicarbonato que produce mutaciones que son autosómicas dominantes. Recordar, por favor, que además del cloro-bicarbonato
este intercambiador se llama también AE1 o banda 3 por una cosa que vamos a decir luego. Esas son las dos causas de la acidosis tubular renal. O falla la eliminación de hidrógeno o falla la recuperación de bicarbonato en el túbulo colector. Y luego hay otros genes que se han ido descubriendo, como estos dos que están aquí, que están dentro del mecanismo de la célula. Bueno, pues lo que decía antes, ¿por qué si yo tengo mal, por ejemplo, el intercambiador, el clorobicarbonato, si lo tengo mal, ¿por qué luego se estropea el hidrógeno ATPasa? O si tengo el hidrógeno ATPasa mal, ¿por qué se estropea el otro? Se supone que es porque hay una acidosis dentro de la célula, al no poder producirse la secreción de hidrógeno, pero una de las cosas que hemos visto en un trabajo que hemos publicado en unos niños que eran de México, con una discípula allí de México, pues hemos visto que en la variante del intercambiador clorobicarbonato, dos niños tenían la PC2 normal. Y entonces la única explicación que hemos encontrado es que obviamente este intercambiador está mal, pero la hidrógeno ATPasa funcionaba bien. Y al funcionar bien es posible que en las primeras fases de la enfermedad aún suba la PC2 y entonces aún no nos sea útil. Y esa es la razón por la cual la variante por el intercambiador es, digamos, más leve y se manifiesta más tarde. Es decir, esta se manifiesta más tarde porque, de alguna forma, aún sigue funcionando algo la hidrógeno ATPasa vacuolar. Bueno, pues ahora les voy a contar historietas. Historietas relacionadas con la acidosis tubular, porque hay muchas historietas que se pueden contar. Una de ellas es esta, que seguro que ustedes nunca han visto un niño así con las manos y los pies rosas, ¿verdad que no? Bueno, pues eso era una enfermedad, la enfermedad rosada, asociada con acidosis tubular renal. Bueno, eso se descubrió a mediados de... Bueno, vamos a verlo. En el año 48 se descubre que la acrodinia se produce por intoxicación por mercurio. Entonces, el mercurio estaba en los calomelanos y en algunos productos más de farmacia, etcétera, pero históricamente las intoxicaciones por mercurio con lesión renal se producían en las personas con sífilis, que las trataban, la sífilis del siglo XVIII o siglo XIX se trataba con mercurio. Luego vean cómo el mercurio puede ser un tóxico del túbulo renal. Esta es una historieta. Vamos con otra historieta. La otra historieta es esta, que es increíble, que seguramente no la habrán oído, pero es increíble, que es como hubo unos grupos de Tailandia que empezaron a decir: aquí tenemos muchos casos en Tailandia. Y además tenemos unos búfalos que, sobre todo cuando hace calor, van y se caen, se desparraman, que no sabemos qué es lo que les pasa. Y hay muchos casos de acidosis tubular en Tailandia. Y entonces, como al parecer vieron que el suelo era rico en vanadio, la conclusión a la que llegaron es que el vanadio producía una acidosis tubular por digamos, un trastorno, digamos, del medio ambiente. Y se quedaron tan panchos. Quiero decir, encontrar las causas de las cosas, ahora las decimos, oh, qué fácil es, pero cuando no teníamos los medios, no existía la genética, qué complicado era. Entonces esta gente pensó que era el vanadio y que los búfalos se caían y que los pacientes, pues al comer alimentos que se producían en los terrenos esos con vanadio, pues tenían una acidosis tubular renal distal clásica. Hasta que llega la genética. Llega la genética y entonces descubren que los pacientes de Tailandia, en lugar de tener la variante en el clorobicarbonato autosómica dominante que les he dicho ahora, pues ellos creían que era la variante autosómica recesiva, aunque ahora veremos qué particularidades tiene, ¿no? Y entonces se descubre que en esos pacientes ni vanadio ni nada, sino que son mutaciones en el intercambiador clorobicarbonato. Pero, antes les dije, conserven el nombre del intercambiador, porque el intercambiador clorobicarbonato también se llama banda 3 o AE1. Pues resulta que se expresa en los hematíes, se expresan los glóbulos rojos. Y se han descrito algunas mutaciones en las cuales hay pacientes que tienen anomalías morfológicas de los hematíes, como por ejemplo esferocitosis y además acidosis tubular, porque está mutado el gen que codifica esa proteína en los dos sitios, en el hematíe y en el riñón. Vamos a seguir con la historia. Resulta que una de las cosas que se vio es cómo algunos pacientes, algunas personas
que tenían ovalocitosis, es decir, que tenían trastornos de la morfología de los hematíes, eran resistentes al plasmodium, eran resistentes a la malaria, teniendo anomalías de la morfología de los hematíes. Bueno, pues con esto ya les he dado toda la información. La información es la que luego nos reveló el célebre doctor Bronk, que era un médico inglés experto en acidosis tubulares, y ellos intentaron demostrar que la alta frecuencia de acidosis distal en el sudeste asiático, Tailandia, etcétera, era porque tenían mutaciones que se expresaban también en los hematíes y que protegían contra la malaria. Y por eso había tantas ATRs en Tailandia. Y entonces ven cómo los pacientes tenían, como hemos dicho, era recesivo, entonces tenían una mutación, digamos, heterocigota y otra mutación de las que daban la ovalocitosis, para que vean cómo la genética nos ha resuelto pues, muchas cosas. Bueno, pues vamos con otra historieta. ¿Alguien le suena quién era el señor ese? Tiene pinta de un rey así un poco desgarbado, ¿no? Bueno, pues este era el último rey de los Austrias, Carlos II, y entonces Carlos II de él se ha dicho que tenía de todo: panhipopituitarismo, síndrome de Klinefelter, X frágil, acromegalia, paludismo. Cuando un grupo, que ahora les diré qué grupo es un grupo de Galicia, estudió las relaciones de consanguinidad, porque ya saben que tenían la costumbre de casarse entre ellos, pero claro, no se podían mezclar con el pueblo, y se casaban entre ellos, ¿no? Entonces, Carlos II tenía más genes comunes que los que pudieran tener hijos de hermanos, de la consanguinidad que había entonces en la dinastía, en los Austrias en España. Insisto que esto lo dijo un grupo de mucho prestigio que trabaja en Santiago. Entonces, ellos dijeron que seguramente en Carlos II se dieron dos trastornos: un déficit de hormona hipofisaria y una acidosis tubular renal distal, que yo no sé por qué dijeron eso de la acidosis tubular renal distal, por lo que les voy a decir ahora. Bueno, ellos vieron algunas cosas, pero no todo. ¿Ustedes se imaginan que si este señor tuviera la acidosis tubular renal distal, entonces en las cortes estaban los embajadores, ¿no? Y los embajadores eran los cotillas, es decir, los que estaban informando a sus reyes, estaban informándole que a este le pasa no sé qué, que a este le pasa no sé cuánto. Entonces, seguramente los embajadores hubieran dicho: el rey de España es que bebe 5 litros de agua al día y cada media hora va a hacer pis, si tuviera una acidosis tubular, cosa que no se vio en los informes de los embajadores. ¿Qué es lo que se sabía de este hombre, de este pobre hombre? Pues que tenía debilidad muscular, que bien podía ser por potasio bajo, claro, que tenía raquitismo, que el raquitismo entonces sería un término pues muy inexacto, tenía hematuria, pero la hematuria puede ser por 1000 cosas, y tenía la cabeza grande, y todo eso se podía atribuir a la acidosis tubular, que ya hemos hablado de lo que es la acidosis, coinciden algunas cosas, pero otras no. El príncipe, al parecer, por lo endeble y pativando, parece hijo del contrabando, pues no se puede tener, que era la debilidad que tenía. Tenía una escasa musculatura, hasta los 6 años no pudo andar, o sea, tenía seguramente una miopatía importantísima, ¿no? Tenía pues la cabeza muy grande, las crisis epilépticas, cuando sube o bajaba de la carroza siempre había que ayudarle, tuvo edemas en los últimos tiempos, es decir, una mezcla de cosas que hoy en día no se sabe qué es, pero yo creo que no fue una acidosis tubular renal distal, como decía este grupo, que existe un grupo de prestigio. Cuando se le hace la necropsia, claro, muere sin hijos, y eso trajo en consecuencia la guerra de secesión y la llegada de los Borbones. Todo eso es con motivo de la gran consanguinidad que hubo este señor por no tener hijos. No tenía el cadáver ni una gota de sangre, el corazón aparece del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados, y en el riñón 3 grandes cálculos, y un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Ya ven, ese testículo negro como el carbón fue el causante de la guerra de secesión, porque claro, este hombre no pudo tener hijos. ¿Y qué pasa con el padre? Pues el padre era Felipe IV. Y Felipe IV, cuando muere, le hacen también la necropsia al señor Gaspar Bravo, y entonces el padre de Carlos II, Felipe IV, también tenía cálculos. Entonces yo lo que creo es que tenían alguna enfermedad litiásica, genética, heredada, pero que no, yo creo que no era una acidosis tubular renal.
Y vamos a leer con detenimiento lo que pone ahí. Había un cálculo y además encajado y el resto del parénquima estaba corrompido y transformado en pus. A ver quién se acuerda del MIR, lo que era eso. Un cálculo y luego todo el riñón, todo lleno de pus. Pues eso era una pielonefritis, bueno, creo que era una pielonefritis santo granulomatosa. Entonces ya muy aprendido que Felipe IV seguramente murió con una infección renal gravísima, que seguramente era lo típico de la pielonefritis granulomatosa, con el calculito y el pus ahí ocupando todo el parénquima renal. Bueno, si me dejáis un poquito más, me queda poco. Esto lo publiqué en Nefrología en 2013. Tuvo cierta pues, digamos, repercusión el nefrólogo y la litiasis, la toma o la deja. ¿Por qué escribí eso? Pues porque, y eso no pasaba en el congreso de ese año, que por cierto fue en Las Palmas, sino que ha pasado también en el congreso de Mallorca, en el último, menos del 1% de las comunicaciones, menos del 1% de las comunicaciones presentadas en la SEN son de litiasis o de tubulopatías, menos del 1%. Y yo digo, si el cálculo se forma en el riñón, se estudia con pruebas de riñón, pueden tener filtrado alterado, algunos manejan mal el agua, ¿por qué no lo estudia el nefrólogo? Es decir, ¿por qué, al menos en mi hospital, y sé que en muchos hospitales, cuando un paciente ha tenido 3 cólicos nefríticos, lo mandan al urólogo, pero si no hay que operar nada? Entonces, ese es un tema que creo que sobre todo para la gente joven, pues deberíais intentar retomar. Es decir, el cálculo es tan nefrología como la nefropatía IgA y que merece estudios nefrológicos correctos. ¿Y por qué digo eso? Pues digo eso porque sobre todo hay una entidad que es la que descubrió este mismo señor que dije antes, el doctor Brown, que se llama acidosis tubular renal distal incompleta, que consiste en que no hay acidosis, la gasometría es normal, pero tiene muchas cosas de la acidosis tubular renal completa, que es la hipercalciuria, la hipocitaturia y es un defecto de acidificación discreto. O sea, en la acidosis tubular renal distal completa el pH no baja de 7 y aquí pues puede bajar hasta 5,7, es decir, es un defecto. Y entonces, esta acidosis tubular renal distal incompleta, pues hoy en día pues también se puede intentar hacer con el estudio genético, porque ya se sabe que algunas de las mutaciones, lo que ocurre en la acidosis distal incompleta es que son mutaciones leves. Son polimorfismos, son digamos, mutaciones leves en el cual el defecto de acidificación, es decir, existe algo de proteína. Y al existir algo de proteína, pues los pacientes no desarrollan una acidosis completa, los pacientes llegan adultos y cuando llegan adultos hay que hacerles un estudio que se debe hacer con pruebas de acidificación o con un estudio genético. Bueno, pues esto es un trabajo que salió publicado en 2022 en el cual vemos cómo hicieron pruebas con cloramónico, con dosis bajas, y entonces de 386 pacientes con cálculos de calcio y que tenían el pH en ayuna mayor de 5,8, el 17%, que no está mal, tenían una acidosis distal incompleta. Y lo que dije antes es que otros autores dijeron que si una prueba es anormal con furosemida, había que hacerla con cloramónico, es decir, que todo esto es un poco complejo. Bueno, ya voy a terminar con una cosa que es un misterio. El misterio es por qué hay países, sin decir nombres, porque a lo mejor aquí en esta sala hay algunos de esos países y por lo tanto pues, se podría sentir mal, hay países en los cuales se hinchan a diagnosticar acidosis tubulares falsas. Entonces, en los últimos tiempos todos hemos recibido niños de esos países donde, pues mi niño tiene una acidosis tubular, estuvo con citrato, y otra acidosis, y otra acidosis, y otra acidosis. Y eso es cuento chino. Eso es cuento chino. No sabemos por qué pasa eso, sabemos que pasa en países concretos, que insisto que no voy a decir. Pero este sería un ejemplo, ¿no? Escolar masculino de 5 años de control por cursar con acidosis tubular renal más hipercalciuria, con lo cual amerita tratamiento médico con citrato,
tenía el niño ecografía con microcálculos y el tío paterno con cálculos. Se hace una densitometría, tenía una osteopenia, como puede pasar en la acidosis tubular, pero puede ser también en las hipercalciurias, puede haber osteopenia. Y le haces una prueba de acidificación, y en este caso era con furosemida, y acidificó maravillosamente bien, luego no tenía una acidosis tubular renal. Insisto que no sabemos por qué pasa eso. Y cuando un discípulo mío ha vuelto a su país y ha empezado a estudiar esos niños que le llegaban de acidosis tubular renal, pues solo 3 de 96, como tienen arriba, tenían realmente una acidosis tubular y había 93 que no tenían nada y lo que tenían son otros diagnósticos, con lo que yo digo, pero hombre, sin acidosis tubular no es tan difícil de diagnosticar, fíjate todo lo que tiene, poliuria, hipercloremia, nefrocalcinosis, retraso de talla, que no acidifica, la hipercalciuria, el citrato bajo, enfermedad renal crónica, da datos claros, ¿no? Pero no sabemos por qué pasa eso y entonces pues ya les digo que es otro motivo para hacer pruebas de acidificación. Nosotros cuando nos han llegado niños con el diagnóstico ese, hemos hecho pruebas de acidificación, por supuesto las familias se ponen tristes, ¿no? Que dicen, oiga, ¿y qué pasa? ¿Que mi médico me ha engañado? Bueno, pues, señora, ¿yo qué quiere que le diga? ¿Acaso que su niño no tiene una acidosis tubular, ¿no? Y es un fenómeno que ha pasado, lo digo, pues si os vienen pacientes con ese diagnóstico, pues que hay que hacer pruebas, para decir si sí o si no, o hacer el estudio genético. Bueno, pues ya para terminar y decir algo más optimista, decir que ya tenemos un fármaco que en este momento se está empezando a usar con consentimiento, ¿cómo se llama cuando se pide permiso en el hospital, en la farmacia? Con uso compasivo, y entonces pues ya son microcomprimidos de citrato de bicarbonato potásico de liberación prolongada que se puede dar cada 12 horas, que da la impresión que se consigue un mejor control, y ya se ha publicado en nefrología hace un poco cómo pues hay mejorías en la masa ósea y mejorías en el crecimiento y tal, o sea que seguramente es una alternativa pues de futuro buena para la acidosis tubular cuando por fin pues se acepte. Y ya para terminar, ya seguro, empecé poniéndoles una uroscopia y ahora les pongo otra uroscopia. Y esta uroscopia es de un libro editado en Valencia, el libro de las dones, el libro de las mujeres. Cuando se lo he contado a algunos compañeros con los que hacemos el curso de turopatías, dicen que esto es valenciano antiguo, pero de todos modos aquí decía algo que les engañaban, que traían orina de la vecina y cosas de esas. Pero les he puesto la foto esta porque este señor que está ahí es el precursor de todos ustedes, de todos los nefrólogos de Valencia, cuando en aquella época solo podía pues, ver la orina. Y nada más, muchas gracias. Bueno, has hecho honor al uso correcto del castellano, a la historia y a los cientos de artículos y trabajos. ¿Alguna pregunta de la audiencia para el doctor García Neto? El micrófono, por favor, para que los que están fuera lo oigan. Hola. Soy María Ramos, de nefróloga de la FE. Hola, sí, ¿no? Soy María Ramos, nefróloga de la FE. Yo formo parte de la comisión del enfermo crónico litiásico junto con urología. Somos una comisión multidisciplinar y compartimos no todos los casos, es verdad que llegan a urología, pero bueno, también me pasan a mí casos, pues, los pacientes jóvenes con nefrocalcinosis, con alteraciones extrarrenales y casos en los que hay dudas, además de los que tienen insuficiencia renal o proteinuria. Pero bueno, en otro orden de cosas, en cuanto al Sindayal, ¿cuál sería la indicación del Sindayal frente al tratamiento convencional de la acidosis tubular primaria? Porque el precio justifica. El precio es el problema, ¿no? Yo se lo he dicho al delegado muchas veces, pero es verdad que se consigue de forma más fácil un control
correcto. Lo que ocurre es que todos hemos tenido madres que si les decimos el bicarbonato o el citrato 3 veces al día, 4 veces al día, pues lo hacen y tal. Digamos que a nivel general, pues sería útil en casos de mal control, en casos de difícil control, pero en casos que van bien, por ejemplo, el paciente ese que yo contaba antes con citrato potásico no había indicación. Es decir, hoy en día, en que el precio es alto, no estaría indicado en todos los casos, sino que estaría indicado en casos de mal control, en caso de que el niño, por ejemplo, nosotros tenemos un niño que de la isla del Hierro, con 3 o 4 años, que ese niño no había forma de tomarse el citrato y se pasó a este señor Sibnayal y ha ido muy bien. O sea, no es en todos los casos. ¿Y sería la misma indicación, o sea, de no tolerancia en la acidosis tubular distal incompleta? Bueno, pues ese para mí es el otro tema, porque yo le he dicho muchas veces al delegado del producto, primero estuvo en una empresa, luego en otra, y le digo, ¿tú sabes la cantidad de pacientes litiásicos que tienen que tomar citrato sin tener una acidosis tubular? Yo le decía, mejoraría mucho si la indicación se ampliara. Bueno, pero eso porque hay muchos pacientes con litiasis que aunque acidifiquen bien tienen hipocitraturia y se benefician. Pero en la acidosis distal incompleta, en teoría va a estar, digamos, cuando se apruebe por el Ministerio no va a estar claro del término completa o incompleta. Es decir, que seguramente se va a poder usar en las incompletas, que son muchas más que las completas, claro. Luego, en el trabajo que has presentado de Bertolet, ¿hay adultos también? ¿Hay pacientes adultos? ¿O son ¿En cuál? todo en este último trabajo que habéis publicado en la revista SEN de 2 años con tratamiento? Sí, son adultos, sí. ¿Son adultos Pues además todos? es un estudio colaborativo internacional cuando se empezó a usar, especialmente en Francia. Sí, son adultos. Aquí el gran dilema que se plantea ahora es si va a mejorar, va a retrasarse el deterioro de la función renal o no, cuando se supone que el tratamiento va a ser más correcto, ¿no?